Bienvenidas, bienvenidos a este momento de encuentro sobre el tema de la hermandad universal. Bienvenidos a este encuentro con el pensamiento y la enseñanza del Papa Francisco, que acaba de publicar una encíclica, una carta pública y universal titulada Fratelli Tutti. Soy Pierre Bélanger, jesuita y periodista del equipo de comunicaciones de la Curia General de los Jesuitas en Roma. Estoy en compañía de la presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, las Congregaciones Femeninas Católicas, la hermana Yolanda Kafka, superiora general de las Misioneras Claretianas. Mucho gusto. Y del presidente de la Unión de Superiores Generales, las Congregaciones Masculinas, el mismo superior general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa. Bienvenidos a ambos, hermana Yolanda y padre Arturo. Propongo dos tipos de intervenciones, sus respuestas a las preguntas que he preparado y de vez en cuando una breve reacción a citas de la encíclica. ¿Empecemos? Bien. Al leerlo, ¿qué aspecto del mensaje les ha conmovido más? Hermana Yolanda. Bueno, pues la verdad que lo que más me ha conmovido en general es la parábola del buen samaritano, el modo tan amplio y tan polifacético que el Papa nos la interpreta, pero lo que más me ha tocado también mi interior son algunos verbos, ¿no? Como el inclinarse, el ser compasivo, el ser amable, el abajarse, como una dinámica cristiana de Jesús y de la humanidad. Bien, y padre Arturo. Coincido en bastante con la hermana Yolanda en la centralidad de hacerse prójimo, que es el hilo conductor del camino para construir una vida digna para toda la humanidad. Frente a las tendencias divisionistas que están muy claras ahí, a dividirnos en bloques de pueblos, naciones, a polarizar la vida pública, a separarnos por religiones o por color de la piel o por país de proveniencia, la invitación es a aproximarnos, a entrar en comunicación, a dialogar, a acoger solidariamente, a hermanarnos, que es el hilo de la encíclica que acabamos de empezar Sí, a muy leer. interesante la cosa de los verbos, en mi opinión. Pero también ¿Sí? diría que es el deseo de seguir soñando, otra cosa que me conmovió. O sea, el deseo de seguir soñando en un mundo mejor, en que se reconozca la dignidad de todos, en que es posible las relaciones solidarias, que junto con ese deseo de compartir ese sueño con todos los seres humanos, que no es un sueño privado, es un sueño colectivo. Una otra pregunta de carácter general. Al leer la carta del Papa, ¿tuvieron algunas sorpresas, cosas que no están esperando de un Papa? Bueno, no sé si por no esperar, sino me ha sorprendido la amplitud del tema de Fratelli Tutti. Es como un entretejido de doctrina social con la espiritualidad, con la eclesiología, también con la misma pastoral propuesta. Entonces, como que uno avanza en la lectura y todavía hay otro horizonte, y todavía hay otro horizonte. Entonces, eso me ha sorprendido. Y también me ha sorprendido que, digo, dice el Papa, bueno, me ha inspirado en San Francisco, pero luego dice, me ha estimulado el imán Ahmad, ¿no? Sí. El que él lo dice con tanta sencillez que un imán sunita le ha provocado dar un paso, me parece de una grande humildad y también de esa capacidad de visión universal y de incluir todo bien para buscar un bien mayor, ¿no? Y una apertura. Exactamente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Unas sorpresas, padre Arturo? Sorpresas positivas, diría yo. Primero, encontrar una mirada al mismo tiempo capaz de describir duramente las sombras del mundo que vivimos, con un realismo que realmente lo mueve a uno, pero señalar la esperanza y el camino por el que podemos hermanarnos. O sea, es una mirada que no es simplista, sino
compleja, sorprende la capacidad de vincular la responsabilidad de cada ser humano con ese proceso, que no es una cosa que depende de otro, que depende de cada uno de nosotros, y por eso tenemos que hacernos ciudadanos como instrumento, la ciudadanía como instrumento de fraternidad, o sea, el realmente hacerse cargo de la vida nuestra, no solamente de cada uno. Regresamos al buen samaritano, en mi opinión. El Papa pasa buena parte de sus reflexiones en la parábola del buen samaritano del Evangelio de San Lucas. ¿Cómo destaca el Papa la fraternidad universal a partir de este texto? Pero también no puede esta referencia a un texto esencialmente cristiano dañar el carácter universal de la enseñanza. Bueno, el Papa ya cuando encuadra en la parábola dice que es una parábola que, aunque está situada en el Nuevo Testamento y es Jesús quien la narra, nos la propone, pero es una parábola de la humanidad. Es una historia constante desde los primeros momentos de la humanidad hasta hoy. ¿Por qué? Porque en el fondo todos somos un poco de cada uno de los personajes de la parábola. Todos somos un poco heridos, cada uno lleva alguna herida más o menos en nuestra vida. Todos somos también un poco malhechores, los que apelean unos a los otros y dejan esas heridas. Todos somos también un poco los que pasan de largo y no se preocupan del herido, pero todos tenemos la posibilidad de ser buenos samaritanos. Entonces, el contexto sí es la sabiduría de Jesús, que quiere mostrar que en cada ser humano está lo más hermoso de él, que es la capacidad de tener compasión con el otro, la capacidad de salir al otro, y es lo más hermoso de la humanidad. Por tanto, va más allá de un mensaje cristiano, sino es mensaje universal de suyo. Todas las mayores religiones tienen el sentido de compasión como el sentido de la máxima expresión del ser humano y del ser divino. De la humanidad, veramente. Una primera pregunta de tipo quiz, en un senso que es una referencia bíblica que encontramos en el número 57. Caín destruye a su hermano Abel. Y resuena la pregunta de Dios, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta es la misma que frecuentemente damos nosotros. ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Recuerda una tendencia que todos tenemos a escurrir el bulto, ¿no? A no hacernos cargo de la realidad de quienes tenemos cerca, a prescindir de los problemas de otros. Pero es una tendencia que es de las personas, pero también de los gobiernos, y también de las naciones, y también de unos pueblos respecto de los otros. Sí, pero también es verdad que a veces en la historia o en los esquemas que hemos vivido nos hemos educado a excluir a algunos y considerar desde pequeñez a otros peores o enemigos. Entonces, ¿dónde está mi hermano? O otra pregunta, ¿puede ser mi hermano? Y el Papa nos invita a, como se dice en italiano, capovolgere, ¿no? O sea, a volver a otra plataforma del encuentro, que es la del hermano y hermana. Una pregunta para el padre Sosa, el especialista en ciencias políticas. Un capítulo entero, e incluso más que un capítulo, trata explícitamente de la política. ¿Por qué esta insistencia en un mensaje que trata de la fraternidad, cuando la política es vista a menudo como un espacio para las luchas, para la división? El Papa Francisco ha demostrado ser muy consciente del debilitamiento de la política como instrumento necesario para definir y alcanzar los objetivos comunes de las naciones y del mundo entero. Hoy la política está debilitada por los populismos de derecha y de izquierda que sustituyen a los pueblos, por la hegemonía del mercado que prefiere aumentar las ganancias de poco sobre la justa distribución de la riqueza, por la ignorancia de los derechos humanos que se quedan en solemnes declaraciones
y actos públicos, por el recurso a la guerra y a otras formas de violencia para imponer intereses particulares. En esa debilidad de la política, es esa debilidad de la política la que ha hecho que se vea como un espacio de división y de lucha por el poder que asegura intereses particulares y que no se ocupa de los intereses comunes de la humanidad. Una encíclica sobre la fraternidad universal sin considerar el rol central de la política en lograrla, consolidarla y convertirla en la forma permanente de organizar el sistema internacional, se quedaría en una bella exhortación que no pone los pies en la tierra, ni mucho menos se arremanga para poner las manos en el trabajo. Se puede pedir si es un tema troppo latinoamericano. Hermana Yolanda, el Padre Sosa es latinoamericano y el Papa Francisco también. Usted es de Polonia, un entorno muy diferente. ¿Qué dice usted de la teología del pueblo que sale de este documento y las referencias sociales, algunos dirían socialistas, de la encíclica? Ciertamente hay que reconocer que la teología del pueblo es una de las maneras de narrar el misterio de la amistad entre Dios y el hombre y el pueblo de Dios. No es la única, pero hay que conocer las claves de esa teología para poder acceder a comprender esta encíclica, pero yo diría toda la teología del Papa Francisco. Puede ser que para alguien que viene de una experiencia donde lo popular, lo socialista, se ve como una amenaza al individuo. El Papa, cuando habla del bien común y del caminar con el pueblo, bueno, arranca de la teología, de la historia de la salvación del pueblo de Israel. No arranca de una política, sino de la revelación. Y el bien común es siempre un bien mayor que el bien individual, nos lo han enseñado los grandes santos y, bueno, y Jesús mismo. Entonces, creo que sí, que es un esfuerzo que tenemos que hacer de otra parte del mundo a entrar en las claves de la teología del Papa, pues leyendo algo de la teología del pueblo, acercándonos no tanto con sospecha, cuanto con apertura, ¿verdad? El Papa utiliza en la encíclica muchas veces ese binomio, abrir y cerrar. ¿Qué lleva? ¿Qué consecuencias trae el cerrarnos, cerrarme, cerrarse? ¿Y qué consecuencias lleva abrirnos y poder acoger también lo diferente, lo que en este momento no comprendo, pero puede ampliar mi visión y mi manera de vivir el testimonio cristiano en el mundo? Ciertamente, la apertura es una clave, en mi opinión, en todo esto. En el número 176 se lee: para muchos la política hoy es una mala palabra. ¿Qué facciamo? Es verdad. Eso es lo que oímos por todas partes. Por eso los invito a reconciliarse con esa palabra y con la política, asumir la condición de ciudadano. Creo que es una clave importante en este momento para superar lo que estamos viviendo como crisis de la pandemia, a poner un granito de arena en la construcción del bien común. Y eso significa reconciliarse de verdad, no con la palabra, sino con el hecho de ser un responsable también de la vida pública. El bien común y la política deberían estar juntos. La política no tiene sentido sin el bien común. Sí, sí. Sí, que ciertamente el Papa habla en la primera parte de ese desencanto de la política que causa este rechazo, pero después va a hablar del amor social, de la caridad social, que no es otra cosa que precisamente hacer políticamente bien para el bien. Para el pueblo. Dice,
quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. Eso es dentro de las críticas un poco fuertes que hace a una parte del mundo político. Porque ciertamente no basta con decir que todos somos iguales. Hay que decir que todos los seres humanos tienen los mismos derechos, tienen que tener la misma posibilidad de desarrollo, y ese desarrollo es integral. Y para ser integral no puede ser visto o mirado solo, lo dice el Papa Francisco, solo como un bien de esta persona, sino también el bien de este grupo de personas al que yo pertenezco, ¿no? Y por tanto, todo lo que sería amenazar, cortar, privar a alguien de esos derechos lleva a una injusticia. Por lo tanto, el lazo fraterno está roto y el Papa nos llama a recomponer estos lazos desde la consideración fundamental, antropológica, ¿no? De que tú eres mi hermano, hermana, sí. Una canción muy conocida en las comunidades cristianas de América Latina dice que la paz es fruto de la justicia. La paz es fruto de la justicia y la reconciliación. Sin justicia y reconciliación, la fraternidad no es posible. Usted ha tocado la cuestión de la cultura. ¿Qué dice el Papa Francisco sobre el equilibrio entre el enraizamiento en la propia cultura y el desafío de la apertura a los demás? Él habla del peligro de la esclerosis cultural. Sí, me ha llamado la atención esa palabra, y la verdad que volví a leer varias veces ese párrafo. Por un lado, el Papa habla de un sano sentido patrio, porque nadie, un poco desde, ¿no?, la identidad, nadie puede amar al otro si no ama su propia cultura, sus propias raíces, su historia. Por lo tanto, esto es el punto de partida, pero para abrirnos, para recibir del otro, porque en el fondo todos los seres humanos somos fruto de ese intercambio de culturas, de fluir del occidente al oriente, del sur al norte. Si cortamos ese intercambio, y el Papa repite aquí la frase del imán Ahmad, porque han visto que el fluir entre Occidente y Oriente es necesario y garantiza la paz futura. Si cortamos, entonces nuestras venas, nuestros contactos se endurecen, vuelven a ser ¿no?, cerrados, y al final pues llevan a la muerte, a la extinción, a aislamiento y entonces a la guerra. La importancia de este encuentro cultural. ¿Se puede añadir algo posiblemente a partir de la experiencia que los jesuitas han tenido en el mundo de los contactos con los migrantes y los refugiados? Sí, el Papa propone en 4 verbos un programa completo y diría muy comprometedor sobre el trato con los migrantes. Dice acoger, proteger, promover e integrar. Realmente un programa que nos pondría, que es lo que nos ha inspirado el trabajo que hacemos con migrantes y refugiados, y eso de alguna manera nos recuerda que de alguna manera todos somos migrantes, o hemos sido migrantes, o venimos de una migración, como ha recordado la hermana, de esos flujos, y cómo los migrantes son recursos de primera calidad para mejorar la sociedad a la que llegan, y cómo el acoger, el integrar a los migrantes enriquece esa sociedad, esa manera de, ese diálogo intercultural al que se refirió antes la hermana Yolanda, precisamente se da de una manera muy especial cuando acogemos a los migrantes, o cuando somos acogidos, si somos los migrantes nosotros que nos movemos en otra dirección. Sí, y en este sentido, ¿verdad?, la otra palabra, otro verbo importante en la encíclica, el acoger. Acoger al otro, el salir al encuentro, el
¿no? El abrirnos al otro. Sí, un capítulo, el séptimo, trata de los caminos de encuentro, es el tema principal, encuentro hacia la paz. ¿Hay algo de más que se puede decir a propósito de este capítulo importante? Claro, porque el Papa dice que la amenaza de la guerra no es algo solo abstracto, sino que hay conflictos en marcha, por un lado, y por otro lado hay situaciones de guerra que están allí acechándonos. Y entonces el encuentro es toda una categoría de, no solamente a nivel personal, sino encuentro de naciones y encuentro de los pueblos. El salir al encuentro, buscar espacios y buscar también estrategias para ese encuentro, para diálogo. El Santo Padre aboga incluso a instituciones que deben fomentar ese encuentro. El Papa toca a partir de las grandes Naciones Unidas como una organización que está en reforma y muchas veces reconocemos que ha perdido su autoridad. Es la mejor que podría favorecer ese encuentro. Pero hay vías alternativas y el Santo Padre baja hasta el último nivel, que es el del vecino, que es el del inmediato, de la puerta de al lado, y hace una distinción, ¿no? Que para la paz tenemos que mirar siempre al otro como el prójimo y no como socio de negocios, ¿no? Hace esa comparación. Y el Papa no habla solamente de caminos de paz, sino de artesanos de la paz. O sea, los caminos, hace falta que quien los camine, hace falta quien los haga. Y la paz requiere de una justicia que se logra conociendo la verdad. Conociendo y reconociendo la verdad. Es una parte muy importante de la encíclica, pues que el camino de la paz es iluminado por la verdad y por una verdad que esté al alcance de todo el pueblo. O sea, que no es una verdad únicamente entre nosotros, es una verdad que pueda ser transparente, que pueda realmente sobre esa base fundar un mecanismo de justicia. Y dice que la construcción de la paz no termina nunca, o sea, que no hay un punto final a ese camino, es un camino que siempre está abierto. Una paz que supone la superación de la pobreza, que supone la superación de las causas de la pobreza, el cese de la exclusión, la incorporación de toda la vida social y económica y política. Otra vez volvemos con ese tema que la paz es parte del quehacer político. Y ahí hay unos cuantos requisitos claves que quisiera recordar. Uno, recuperar la memoria, que está vinculado con el tema de la verdad, reconocer la verdad. Renunciar a la guerra y negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente, dice el Papa, de la guerra. Y es verdad, no hay nada más inhumano que la guerra. Dice que la guerra siempre hace el mundo peor, en cualquier circunstancia. La pena de muerte, ¿no? como uno de los requisitos para hacer la paz. La pena de muerte es inadmisible, dice el Papa citando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y hay que abrirse a la reconciliación que lleva al perdón. Ese es el mensaje, creo que más de fondo, que tiene que ver con la inspiración. O sea, desde la verdad podemos llegar al perdón, que es como el Señor se nos manifiesta, ese amor misericordioso. Me gustó mucho el apoyo a las Naciones Unidas en el mundo de hoy. Pienso que es muy importante. En relación con el encuentro, una cita, de vez en cuando aparece el milagro de una persona amable. El cultivo de la amabilidad no es un detalle menor ni una actitud superficial o burguesa. ¿Quién no ha pensado de esto? Sí, es así, ¿no? Los grandes principios del amor interpersonal, del amor social, se traducen en gestos concretos. Entonces el Papa cita virtudes o actitudes que son dones del Espíritu Santo, que es la amabilidad, la benevolencia, que nos pone además en una armonía mucho más allá del hermano y de la hermana, porque nos recuerda que somos en armonía con toda la creación, que el encuentro acontece dentro de una interconexión con otros, con el creado,
y allí, ¿verdad?, se desprende toda la amplitud de ese encuentro, ¿no? Es una invitación Amabilidad. una invitación a recuperar los detalles. A mí me vino una imagen cuando yo vivía en un barrio popular en Caracas y me encontraba con cierta frecuencia con una señora anciana. Y cada encuentro con esa señora era de una alegría tremenda, porque me paraba en la calle y me daba una bendición tan bonita que yo el resto del día lo pasaba feliz. Ese milagro sucede muchas veces. Entonces, recuperar los detalles, el hábito de ser amable con la gente realmente es una de las contribuciones mayores a la fraternidad. Y yo creo que una de las claves de la atractiva de Jesús era la manera con la que él se relacionaba con las personas. Es esa disposición a manifestar el bien porque en el otro ve a alguien que es bueno, ¿no? Pasar a una última cita. Regreso en este sentido a la introducción del padre Arturo. Qué importante es soñar juntos. El Papa ha dicho esto en una reunión de jóvenes. Qué importante es soñar juntos. ¿No es una gran parte del mensaje final, al final de esta encíclica? Y sobre todo llegar a tener el mismo sueño como fuente de energía vital para la colectividad. Y porque el sueño mueve, ¿no? Mueve. Y si lo podemos compartir, significa que estamos motivando, inspirando, y el Papa dice, y activando mecanismos para llevarlo a cabo. Y me parece muy bonito porque el Papa, con sus años, con su experiencia, acude a este paradigma del sueño como algo que va más allá del hoy, ¿no? Es un hecho espiritual. Entonces creo que todos aspiramos, como el Papa lo repite, a un vivir bien, en armonía. Todos aspiramos a vivir en un pueblo que tiene un futuro. Todos aspiramos a vivir en esperanza, con horizontes de seguridad. Y ojalá esta encíclica nos ayude a ver las interpelaciones en la vida cotidiana y ponerlo en marcha dentro de ese grande sueño del Papa de la reforma de la vida, de los 7 años de Laudato Si, ¿no? Y del mundo. O sea, estamos acompañando la marcha de la comunidad en unos tiempos extraordinarios. Es una muy buena conclusión. Querida hermana Yolanda, querido padre Arturo, todavía hay mucho que decir sobre este texto inspirador del Santo Padre, pero es todo el tiempo que tenemos hoy. Espero que la conversación que tuvimos y lo que ustedes compartieron con nosotros anime a la gente a leer la encíclica y a encontrar en ella inspiración para alimentar su fe y su compromiso. Muchas gracias por ayudarnos. Gracias. Y ahora a leerla, ¿no? Más, sí, porque sí. eso ha sido solo un pantallazo. Gracias a ustedes, a Gracias. todos ustedes que han seguido este programa. Que el Señor les acompañe.